Buenas tardes a todos. Los de aquí ya nos saludamos un montón, ahora saludamos a los de allá. Vamos a empezar con Rosa Navarro, que necesita pocas presentaciones. Ni te pregunté cómo quieres que te presentes, yo te presento improvisando y tú te agregas lo que quieras. Es médico, es psicoanalista, trabaja en Reus y coordina Umbral en Tarragona y es miembro de la Fundación Europea de Psicoanálisis, es una querida amiga y ha venido hoy desde para trabajar el capítulo 17 que Miller tituló El sujeto y el otro, segunda parte, la afánesis, que como sabemos no es un concepto ni de Miller ni de la Adelante. Muy bien, pues adelante. Gracias, Laura, por tu presentación. ¿Vale? Un comentario. Has dicho médico, y me sorprendí porque casi nunca lo dije. No, pero tú eres médico y psicoanalista. Sí, exacto. Bueno, y cuando uno eres mi amiga, cuando tú eres médico, le preguntas. En realidad eres médica. Eres médica. Yo siempre he sido médico, ¿eh? No, es mi parte masculina. No, no. Bueno, vamos a empezar. Claro, la parte femenina es la psicoanalítica. Vamos a empezar con esta clase, la 17 del seminario 11. Y por supuesto que retoma lo mismo que ha trabajado en el 16, que presentó Alejandro, que tiene que ver con el sujeto, la relación del sujeto y el otro. Yo diría que después de que nos ha hablado de la causación del sujeto por el objeto A, o sea, en el campo de las funciones, fue lo anterior, ahora nos va a hablar de la causación del sujeto por efecto del significante y en el campo del otro. ¿Vale? Serían como las dos cosas mirando hacia atrás y lo que nos está hablando. Y esta relación del sujeto está marcada por su dependencia significante respecto del otro. Este otro es el lugar donde se sitúa la cadena significante, cadena articulada. Por eso en ese campo del otro es donde el sujeto tiene que aparecer, ya que un significante representa al sujeto para otro significado. ¿Vale? Y va a retomar la operación primera esencial, que ya la tomó en el capítulo anterior, de la alienación, como la primera operación esencial donde se funda el sujeto. Fundación que implica la alienación en los significantes del otro, condenando al sujeto a aparecer en el intervalo entre un significante y otro, cosa que conlleva al mismo tiempo la afánesis o desaparición del sujeto. No del deseo, que sería como lo emplearon, sino desaparición. ¿Eh? También dice fading, a veces, ¿no? Fading o desaparición del sujeto. Y Lacan señala que es ahí, en ese movimiento justamente de afánesis o de desaparición, donde el sujeto se manifiesta. Desde el inicio del capítulo, insiste sobre la importancia del término introducido por Freud a propósito de la represión. Vorstellung representans, representante de la representación, que es la traducción que hizo Lacan de este término. Y aprovecha Lacan para mostrarnos lo que es la experiencia de la alienación, porque él está en el lugar del otro mayúscula para sus seguidores que están yendo a su seminario. Nosotros, sus seguidores, podemos reconocer este sentimiento de la alienación, ya que no hay modo de seguirle a Lacan si no es pasando por su significante. ¿Vale? Lo ilustra bien, ¿no?
Este sentimiento, él dice que a veces incita a buscar la pequeña diferencia, según el narcisismo, la impresión de Freud, y yo diría que es la pequeña pasión narcisista. Pequeña diferencia es esa pequeñita pasión narcisista en la que nos agarramos y que, como dice Lacan, puede despistarnos del lugar a donde él nos señala, ¿vale? No nos despistemos. Y esto lo dice porque es el caso de la rectificación que se le hizo a Lacan de este término, de cómo tradujo este término, que es el término utilizado por Freud para la represión primordial o original. Que ya deja claro Lacan aquí que Freud afirmó que el afecto, y esto lo ha dicho siempre Freud, no es lo reprimido, que lo reprimido no es lo representado del deseo, ni la significación, sino el representante, si queréis, el representante del significante. Podemos decir que lo va a decir así posteriormente, ¿no? Esto es a propósito, no sé si, de un librito que se había publicado sobre psicosomática, ¿vale? Y en ese librito había una pequeña nota que se refiere al pasaje del texto propuesto por dos de los alumnos de Lacan. Y en esa pequeña nota se señala que convierten al deseo en el representante representativo de la necesidad. ¿Y ustedes saben qué es? Bueno, yo no sé. Eso es de Claire. Sí, bueno, exactamente. Y Lacan, con su ironía, dice que la única observación pertinente de este libro insustancial es: nosotros más bien diríamos que el deseo es el representante no representativo. Muy bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Lacan ilustra bien la dependencia del sujeto respecto al otro. No voy a decir con mayúscula, en todo caso, si fuera minúscula ya hablaré, pero si no, no lo digo, es que es al otro. Como lugar del lenguaje y del discurso. El otro impone sus palabras, sus significantes, y es por esto que el otro es traumatizante. Su discurso califica, juzga, impone. El sujeto se encuentra alienado en esa articulación significante. Y continúa diciendo que el representante de la representación se puede localizar en la operación originaria de la alienación, en ese primer apareamiento significante que implica que el sujeto aparece primero en el campo del otro, ya que el primer significante, el lunario, surge en el campo del otro y representa al sujeto para otro significante. Significante otro, ese otro significante otro, cuyo efecto es justamente la afánisis del sujeto. De aquí la división del sujeto. Aparece de un lado como sentido, producido por ese primer significante, y del otro lado solo se manifiesta como desaparición. ¿Vale? No se queda coagulado en el sentido. Menos mal que desaparece. Bueno, lo digo también porque como he leído tu caso, hay cosas ahora que me hacen recordar el caso tuyo que vas a presentar luego, claro. Y como dice Lacan, se trata de un asunto de vida o muerte entre el significante unario y el sujeto como significante binario, que causa su desaparición. El representante de la representación es el significante binario, ¿vale? Y toma aquí lo que dice Freud respecto a la represión original. Es el punto central de la represión originaria. Ese punto central lo constituye este significante binario, que será en el inconsciente el punto de atracción que hará posible las demás represiones. ¿Vale? Esta represión que Freud llama primordial, en el sentido de una primera fase en que al representante de la representación de la pulsión se le deniega la admisión consciente, y así persiste inmutable y la pulsión ligada a él. Con estas palabras de Freud, voy a relacionar ahora la frase de Lacan
que dijo, me parece que era, no sé si en el capítulo 10 o no me acuerdo, de la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, pudiendo ver ahora cómo esa realidad sexual del inconsciente son las pulsiones. Piden que vayas un pelín más lento. Ah, vale. Retomo la frase. La transferencia es la puesta en acto de la relación sexual del inconsciente. De la realidad. Ay, de la realidad sexual del inconsciente, gracias, no sé yo. Pudiendo ver cómo esa realidad sexual del inconsciente son las pulsiones. Luego, lo que se pone en acto en la transferencia es la pulsión en relación al analista. ¿De acuerdo? La otra operación de la que nos va a hablar es la de separación, gracias a la cual el sujeto encuentra el camino de vuelta del vel de la alienación. ¿Vale? No sé qué es la alienación, sino que encuentra el camino de vuelta y por eso encuentra el punto débil de esa articulación significante de la pareja primitiva, en la medida que esta pareja significante es alienante. ¿Vale? Uno sabe de su alienación cuando puede separarse. ¿Vale? Si la alienación tiene una causa significante, la separación tiene una causa pulsional. La pulsión es una actividad que remite al sujeto mismo. De aquí su función de separación del otro. Es por la vía de las pulsiones que el sujeto se separa de la sugestión y de la sujeción al otro. Bien. Tenemos el sujeto producido por el significante S1 y el otro que en la pulsación o vacilación se localiza en S2. Aquel que es aquel que puede responder o dar sentido, aquel del que se espera que responda y dé sentido, ¿vale? Ese otro. Y vemos entonces que la alienación no es lo peor. Esto lo digo yo. Porque me alivia saber que la alienación no es lo peor. Ya que podemos separarnos. Estás muy implicada con el texto, ¿eh? Mucho. La alienación no es lo peor, ya que podemos separarnos, ¿vale? Digamos con Lacan que lo peor es que ese otro desea. ¡Pam! Y aquí es cuando aparece toda la cuestión del deseo que va a traer, ¿vale? Y tú lo sabes bien por tu caso también, Claudia, ¿no? Bueno, luego lo vais a ver que es muy interesante. Y dice, y lo propio del deseo, justamente, es que no se puede decir, que es incompatible con la palabra. Se puede percibir, pero no decir, ¿vale? Esto es lo peor. Con lo cual, respecto al deseo, Lacan dice, es a nivel del deseo, que está en el intervalo entre los dos significantes, deseo que es ofrecido al sujeto a su localización en la experiencia del discurso del otro, de ese otro primero. Su discurso, en sus significantes, en sus palabras, es donde se le ofrece al sujeto la localización de ese deseo, ¿vale? Y de ese otro, que más allá de lo que dice, o de lo que pueda decir o hacer surgir como sentido, su deseo se va a manifestar siempre como desconocido. No se sabe qué desea, pero no se sabe qué, desconocido. Y esto es lo característico, la opacidad, el punto de opacidad del deseo del otro. Y es en este punto de falta que se constituye el deseo del otro. Lo que el sujeto encuentra por un proceso de torsión fundamental es la vuelta al punto inicial, haciendo esa torsión, que es la de su propia falta como tal, de su afánesis. Diría aquí yo que es lo que en francés dicen el traumatisme, el agujero, ¿vale? Es estructural, el traumatismo estructural para todo sujeto, ese agujero y esa carencia de ser, ¿vale? En relación a esta cuestión de la análisis. Del deseo del otro, desconocido, que, bueno, y que no se puede decir y que no se puede significar, ¿no? Solo se puede sufrir. ¿Por qué? El deseo del otro.
Es liberador. Porque no, es liberador. Yo, cuando he dicho que la manera de liberarse de CO2 es con las pulsiones, bueno, Bueno, sí, de pequeños nos masturbamos para liberarnos de ese otro primero, con el cual estamos alienados, ¿no? tú sigue, después charla. Vale. Vale. Lacan añade que en la cura esta torsión es esencial para integrar la salida de la transferencia. Algo muy interesante. Porque en esta salida no se reencuentra el objeto perdido, sino su falta. Es decir, se reencuentra lo que se ha perdido para siempre, en todo caso. Una pérdida perpetua, ¿vale? Y este es uno de los imposibles con los que uno se encuentra, porque hace su aparición en el recorrido del análisis. ¿Y qué es lo esencial de la función del deseo? Que Lacan dice que el sujeto, al jugar su partida en la separación, el significante binario queda reprimido. Articular bien las cosas es esencial para esclarecerlas, cosa propia de la interpretación, interpretar bien las cosas. Y quiero recordar que en el capítulo anterior nos dijo que a consecuencia de la alienación, el objetivo de la interpretación no es el sentido, sino reducir los significantes a su sinsentido para encontrar los determinantes del sujeto. Determinantes que tienen que ver con su modalidad de goce. Esto lo añado yo. Y por eso dice Lacan que eso de lo que el sujeto tiene que liberarse es del efecto afanísico del significante binario. Y si lo miramos de cerca, es de eso de lo que se trata en la función de la libertad, que va a tomar de nuevo la cuestión de la libertad y a través de esa elección en el vez de la alienación, ¿vale? Que es con la que ilustró ese término del vel de la alienación, apoyándose sobre las dos elecciones diferentes de las posiciones del amo y del Estado. Este vel de la alienación es la tercera forma de alienación que planteaba Lacan en la clase anterior, y que no es uno u otro, o uno y otro, pues son equivalentes, sino ni lo uno ni lo otro. ¿Vale? Pierde siempre, ni lo uno ni lo otro. Entonces él lo va a ilustrar con esas dos elecciones diferentes de las posiciones del amo y del esclavo. La del esclavo, a quien se da a elegir entre la libertad y la vida. La resolución es que no hay libertad sin vida, y por ello la vida siempre quedará cercenada de su libertad, de la libertad. La alienación del amo se estructura exactamente igual, pero teniendo en cuenta la indicación de Hegel de que el estatuto del amo se instaura por la lucha a muerte de puro prestigio, su elección pasa entonces por la libertad o la muerte. Y solo puede elegir la muerte para tener libertad. Si quiere mantener su estatuto de amo y tener libertad, solo puede elegir la muerte. Y aquí está bien el ejemplo que pone Lacan del personaje Signe de Courfontaine, que aparece en la tragedia de Claudel en el seminario de la transferencia. Ella no quiere renunciar a nada de su registro del amo. Y los valores que va sacrificando por mantener ese registro de puro prestigio del amo, la fuerzan a ir renunciando a su esencia misma de ser, a lo más íntimo de su ser, ilustrando así la radical alienación de la libertad en el propio amo. O sea, la libertad del propio amo es esa alienación que supone algo de muerte de uno mismo, ¿vale? Mortífera, vamos a decir así. Y bueno, va a retomar a continuación hablando de qué es lo esencial del término que nos ha planteado representante del significante. Y de nuevo dice que va a insistir y que va a ilustrar un poco cómo entender el término representante. Y lo hace con el ejemplo de los diplomáticos, ¿vale? Que son puros representantes de un país. Es decir, representan algo cuya significación, que puede variar,
está más allá de sus personas. No entra en juego su significación propia. En el diálogo mismo, cada uno no tiene que registrar lo que el otro transmite, más que en unos términos que es en su función de representante, es decir, en su función de significante, de representante de ese país, ¿vale? Significante en este sentido. Por lo tanto, es del orden significante y está en el polo opuesto de la significación, que es lo que entra en juego en la representación o ustedes. A ver si así entendemos lo de representante. Lo que constituye el sujeto nos muestra que siempre existe la correlación o el correlativo de este punto en alguna parte de afánesis del sujeto y que es allí donde se instituye en nuestra alienación, en esa división fundamental o fundamentales, tanto la alienación como la división, y que es propio de la dialéctica del sujeto. Y esto en respuesta sobre su adhesión a la dialéctica hegeliana, que me parece que se le hizo en las preguntas del capítulo anterior, ¿no? Que por qué adhería a la dialéctica hegeliana, dice que debido al ver, que es el punto sensible, punto de equilibrio, el sufrimiento del sujeto a nivel del sentido solo se da por su afánesis en el otro lugar, el del inconsciente. ¿Vale? Sí, señor. Y respecto a Hegel nos dice, hay una cuestión que Hegel había planteado, pero yo solo voy a tomar las frases que nos dice, que tiene que ver con una cita que está de Raymond Queneau, de su libro de El domingo de la vida, que dice, es el domingo de la vida el que nivela todo y aleja todo lo que es lo malo, cualquier preocupación, ¿no? Entonces, tomando esta cita, dice que no hay nada que apunte hacia la promesa de ese momento en que ninguna abertura quedará abierta en el seno del sujeto. Nada, esa promesa no se llega. La abertura siempre quedará abierta en el seno del sujeto, la división. Y ahora va a pasar, que este también está muy bien, a la cuestión del proceder del yo pienso cartesiano. Y él dice que es el punto inaugural que introduce el vel de la alienación como constitutivo de la dialéctica del sujeto. Esto, en su proceder, este es el punto que marca el yo pienso cartesiano. Esta referencia al proceder cartesiano será necesaria para caracterizar la experiencia de la transferencia. Lo dejo así y ya vamos a ver, ¿vale? Entonces, toma el yo pienso cartesiano para tratar de articular a partir de la doble función, alienación-separación, lo que distingue al proceder cartesiano, que lo caracteriza. ¿Qué busca Descartes? La certeza, ya que Descartes dice, deseo distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Para qué? Para ver claro en mis acciones y poder andar seguro en esta vida. Y Descartes señala que su manera de recorrer caminos es esencial en la comunicación de su método, del camino que ha encontrado hacia la verdad. Es su propio método en la medida en que fue el camino que él tomó movido por el deseo de aprender a distinguir en sus acciones lo verdadero de lo falso. Y dice, si Descartes encuentra un camino hacia la verdad, una vía nueva hacia la verdad, es por haber puesto en suspenso el saber o los saberes de la episteme. Esos saberes o conocimientos que condicionan la manera de entender el mundo y porque su objetivo no es refutar esos saberes inciertos. Este comienzo de su búsqueda es la firma de su método, de su modalidad.
Y yo digo, ¿acaso cada analista no tiene una manera de proceder en su práctica? ¿Acaso los casos de Freud no son la manera de proceder de Freud? ¿Acaso no buscamos esa verdad como analistas, cada uno con su propio proceder y modalidad? Podríamos decir, ¿no? Como dice Lacan, Descartes dejará a los saberes correr bien tranquilos y también a todas las reglas de la vida social. Y lo que tiene al lado en ese momento, que es de inicios del siglo XVII, y aquí digo yo, ¿será coincidencia o casualidad que esta clase sea la 17? Porque lo que hay al lado en esos momentos del inicio del 17 son los pirrónicos y los escépticos. El escepticismo no es poner en duda sucesivamente y como una enumeración todas las opiniones, todas las vías más o menos precarias donde ha intentado deslizarse el camino del saber. Es la realización de esta posición subjetiva. No se puede saber nada. El escepticismo asegura la imposibilidad de saber. El escepticismo pirrónico añade, rizando el rizo, que ni siquiera de eso, del no se puede saber nada, se está seguro, se sabe. Los pirronianos, por tanto, tratan todos los problemas que la vida les puede arrojar, suspendiendo el juicio. Y aquí es interesante que traiga Montaigne como figura histórica, ya que Montaigne en sus ensayos intenta buscar por su propio camino, su propio método también, una respuesta a su propia pregunta, que es ¿qué sé yo? La editorial en francés, ¿qué sé yo? Exacto, pues es, ¿no? Montaigne quería contestar a esta pregunta, ¿qué sé yo? Lacan dice que es quien verdaderamente se ha centrado alrededor de un momento vivo de esta fánesis del sujeto, planteándose esta pregunta, para definir así, de esta manera, con sus ensayos, un punto de inflexión histórico. Es un ejemplo de esto, ¿no? De haber tomado esta gestión de la fánesis del sujeto. A Descartes, la búsqueda del camino de la certeza le conduce hasta ese mismo punto del vel de la alienación. Y para salir de la alienación, solo hay una vía, la del deseo. Y aunque este deseo de certeza conduce a Descartes a la duda, la elección de este camino lo lleva a efectuar una separación peculiar. Para él, para Descartes, la certeza no es un momento que se pueda dar por sentado una vez que se ha obtenido o franqueado. Cada uno debe repetirlo de nuevo. La certeza no es una conquista, es un punto de orientación cuyo filo, y es lo que le da su valor, es difícil de sostener. Es la instalación de algo separado. Si no es ese filo y estamos en la certeza psicótica, ¿vale? Creo que lo dice muy bien con estas palabras. En todo caso, Lacan señala que el error de Descartes entre la aniquilación del saber y el escepticismo, que son lo que hemos visto antes, es creer que se trata ahí de un saber y que pueda decir que algo sabe sobre esa certeza y no hacer del yo pienso un punto del desvanecimiento. No sé por qué ahora me ha venido Sócrates y no sé nada, ¿no? Pero Descartes hace otra cosa que tiene que ver con el campo mismo donde vagan todos esos saberes de los que dijo que convendría dejar en suspenso. Campo al que lo sitúa a nivel del sujeto, y es aquel a quien se le supone saber. En el caso de Descartes, Dios. Descartes se aferra a la exigencia de una garantía que a Dios o a la ciencia se le supone un saber. Y el sujeto al que se le supone saber en el análisis es el analista.
un sujeto supuesto saber destinado a su caída, porque no es infinito como Dios, es bien finito. Y esto es importante, lo de la caída. Es decir, bueno, va a decirlo después. Voy a señalar porque es importante. A ver, me parece que lo decía después. Y pasamos aquí a la cuestión de los números, que yo, la verdad, lo leía y no entendía muy bien. Pero bueno, lo leí y en los números dice, si 2 más 2 suman 4, es porque Dios así lo quiere. Viene a decir esto, ¿eh? Situar el orden entre los términos 1 más 1 más 1 más 1, es posible que la suma de ellos pueda no dar la cifra correcta, 4, ya que cada vez que se introduce en el orden cardinal un nuevo término, uno o varios de los otros pueden escurrírsenos de las manos. Me recuerda a lo que tú habías planteado en la clase anterior de la suma, la reunión. ¿Recuerdas? Sí. Vale. Es decir, habría que hacer una operación y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Para llegar a la cifra, lo que importa es el orden, el ordinario, porque si no, las operaciones fallan. Con elementos intercambiables, solo el orden de las conmutaciones, porque son elementos intercambiables, definirá el proceso. En los números, además, ya está la presencia del otro. Basta decir que no habría sucesión si no se introduce el cero. ¿Vale? El sujeto. ¿Vale? Pienso que finaliza con la cuestión de los números, esto es lo que yo pienso, como una metáfora de que no es una garantía, puesto que, como lo demuestra con los números, aquel al que se le supone un saber también falla. Y que en esta caída la presencia del deseo es necesaria. Lo importante, lo que ha dicho antes y que lo digo con esto, es que la presencia del deseo del analista es necesaria para que esa caída ocurra, no oponerse. ¿Vale? Y yo creo que aquí ya termino, no sé cómo voy de tiempo, ya termino, porque lo otro eran cosas de las respuestas. Si acaso digo algo de lo psicosomático, sí. Porque como el libro era de psicosomática, en lo que dice después en las respuestas, dice que para pensar lo que trae respecto a lo psicosomático es algo que solo es concebible en la medida en que la inducción significante a nivel del sujeto ocurrió sin haber puesto en juego la afánesis del sujeto. ¿Vale? ¿Y lo puedes repetir? Es decir, cuando en lo psicosomático solamente puede concebirse lo psicosomático en la medida en que la inducción significante a nivel del sujeto, un poco de la división y de tal, ocurrió sin haber puesto en juego la afánesis del sujeto, quedándose un poco coagulado en el sentido, ¿no? Vamos a decir así. No hubo articulación. No hubo articulación, exactamente, porque no llegó, exacto. Y luego, solo cuando una necesidad llega a estar involucrada en la función del deseo, y aquí retoma lo de la necesidad, ¿no? Podrá concebirse lo psicosomático. Mientras hablemos de necesidad, no podemos concebir lo psicosomático. Es solo cuando está involucrada en la función del deseo. Para que esté involucrada, tiene que estar involucrada en esa articulación significante de la demanda, todo articulada, bueno, esta cuestión. Y hablamos de psicosomático en la medida en que ha de intervenir el deseo, aunque no podamos tener en cuenta la función de afánesis del sujeto. Bueno, ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Abrimos coloquio, debate, es un capítulo creo que muy difícil. Muchísimo. Todo lo contrario de lo que me pasó el capítulo anterior, que fue una maravilla, ¿no? Fluye, ¿no? Este es ya. Marcelo, ¿quieres retomar la palabra? Sí, no sé lo que dije antes, que tampoco me pero sí, lo que me parece importante es la cuestión de que de ese 2 en adelante
más adelante Lacan dirá claramente que es una mujer. Sí, el truco. Claro, Sí, lo mismo. que no hay S2, digamos así. Que en el fondo ya estaba en el esquema incluso que retoma aquí de la voz del representante, ¿no? Como Sí, claramente reprimido. sí, exacto. Y que por lo tanto, digamos, eso es justamente, eso implica, digamos, la desaparición del sujeto, que es una repetición del S1, del S1, del S1, que no encuentra ningún S2. Pero para que eso, digamos, deje de ser puramente alienante, Sí, hace falta el deseo del otro. sí. La separación, la cuestión que Sí. tú mencionaste de lo De pulsional, lo funcional el para... goce de la transferencia y todo. Sí. Es un poco complicado esto que plantea de que no hay S2. Lo dice Lacan, ¿no? Ese no Porque reprimido. sí, hay Como que representante. haya objeto, porque si no, no hay cadena. Digamos, No hay posibilidad de entrada en el discurso si es puro S1. lo dice Lacan, yo no lo digo, pero repito a Lacan. Bueno, sí, pero no sé dónde. No es que no hay... En qué contexto lo dice, pero sí. No, aquí no. No dice esto. Sí, lo dice. Sí. No. Lo reprimido originario. Sí, exactamente, es lo que decía Marcelo ahora. De otra manera, pero digamos, es que Pero lo reprimido originario No, si no hay, a ver, es lo no sé si lo funcional. dice Lacan o no lo dice Lacan, pero en S2, si no hay S2, no hay cadena. No, pero- No hay entrada en el discurso. A ver, Mucho más tarde. Y Lacan dice que no hay cadena, mucho más tarde. claro, mucho más tarde, pero en el fondo ya está en estado práctico ahí. Sí, cuando él dice que es, tomando Freud, es decir, que eso está radicalmente reprimido, ¿sí? Que hay un sinsentido original de eso. Bueno, eso por sí, supuesto. sí. Y además Pero ese es el lo truco. reprimido originario tiene que ver El con agujero es la falta de el sentido. representante del La significante pulsional. Los ¿Cómo? reprimidos son los significantes pulsionales, como si, ¿no? Hay una palabra. Ya entendí. No. Ya entendí, pero voy a darle la palabra a Graciela. Adelante. Y luego. Bueno, me parece Sí. que él, en cierto sentido, va nombrando, sin decirlo, cuando dice lo del miedo originario, el primer momento de la Bewegung en Freud, cuando se expulsa el autosum, el exceso pulsional, y que entonces se permite la vida. Ahí no hay, diríamos que no hay significante. Sería la pulsión de vida del sujeto de no tener, digamos, el exceso pulsional, ya sea la teta en la boca o lo que sea. Y dice, y a partir de ahí es que se pueden realizar las otras represiones. Sí, esa manda. Es el punto de atracción de Esa la manda. Ahí lo dice. Pero Un momento, voy a tener que varias palabras, voy a hacer una rotatoria de palabras y luego te la Bueno, devuelvo. quería terminar porque Rosa dijo que cada analista tenía su estilo, digamos, su manera, su estilo, su modo. Y es interesante porque aquí Lacan toma Descartes como un ejemplo de la búsqueda por el deseo de saber, el deseo de saber. Y Descartes, en el discurso del método, dice, él está buscando un método para, como dijiste tú, para separar lo verdadero de lo falso, pero que no es el método para todos, es el método que usó él para distinguir en las situaciones de su vida. Sí, de su vida. Y fue, aparte de que fue soldado primero, ¿no? Y después un erudito, por temor a la Inquisición y a lo que le había pasado a Galileo, empezó un periplo por toda Europa y mientras iba viajando, iba escribiendo. Iba escribiendo y terminó como profesor de la princesa Cristina de Suecia. Y murió muy joven ahí en esa corte por el frío, de tuberculosis.
Y él lo que buscaba era una explicación, como sigamos seguir como un autoanálisis con su método, porque claro, no había, y hizo una especie de trampa para dejarle a Dios que se ocupara de la verdad, ese campo que no hay que tocar que tú señalabas, y que él y los científicos, porque él buscaba la razón, él llamaba la razón, y que era un científico porque descubrió las leyes de la reflexión de la luz, un montón de descubrimientos matemáticos, y se carteaba con todos los científicos de la época. De ahí vienen esos números que Lacan pone. Buscar explicar la naturaleza por las matemáticas. Sí, además pensaba que la verdad estaba en la ciencia. Estaba en la ciencia y no en la religión. Por eso es el momento que Hegel dice es el inicio de la filosofía contemporánea. Paso, Vale. es que me encanta, estoy enamorada de Descartes. Voy a dar la palabra, no voy a dar la palabra a la gente que está acá y luego a la pantalla. Adelante. No la pedí. ¿No? No, Por eso sí, que sí. había pedido. Muy bien, entonces sí, pasamos para allá. No, no hay nadie, porque eran Gisela y se tenía que ir. Entonces, Ay, me hubieras dicho. bueno, yo le dije, pero ella quiso darte. Vale, Ay, vale, no me importa. Bueno, yo yo creo que... Yo voy a esperar que Gisela hablara. Vale, pero me parecía mejor darle la palabra primero a la gente que está aquí. Bien, podemos seguir hablando aquí, porque no hay ninguna palabra. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? A mí me olvidé, se me escapó una observación que hizo Marcelo, que luego dijo, él dijo de acuerdo, en relación a que Rosa dijo, por suerte no se puede, o eso es bueno. No, ¿por qué? No, ¿por qué sufrir? ¿Por qué el deseo del otro hace sufrir? Sí. Al contrario, el deseo del otro es separador. El deseo del analista, la cura. Pero incluso pensemos en una mamá y un bebé. Es decir, el deseo de la mamá es lo que permite que justamente el bebé no caiga en el abismo del sinsentido. A veces. No siempre. No. No el goce de la madre, el deseo de la madre. Claro. Vale. Es Sí, decir, por ahí, sí. justamente el bebé se encuentra ante el sinsentido. El deseo de decirle algo, de hablarle, De expresar de su falta. expresar su Expresar su falta. falta. Exactamente. Es liberador, eso es lo que permite que el bebé capte que hay una falta del otro lado. Como acto del lado del otro. Sí. Porque si no, es la melancolía, es el sinsentido. Sí. De todas maneras, también ahí hay que hacer un matiz que tiene que ver con el primer Lacan, digamos, y el segundo Lacan. Porque cuando Lacan, en su primera época, escribe la metáfora del nombre del padre, deseo de la madre es la única vez que aparece deseo escrito con mayúscula. Y justamente aparece escrito con mayúscula, creo, porque no hay división entre deseo y goce para Lacan en ese primer momento. Y el deseo de la madre es reintegrador a ser uno con el hijo. Y por eso él tacha, ¿no?, la doble repetición de deseo materno, como que el deseo de la madre está escrito como demanda, con la D mayúscula. Y después, efectivamente, cuando, está bien la aclaración que hizo Marcelo, cuando Lacan tiene muy elaborada la teoría de los goces, uno puede decir que el deseo materno es un empuje a la vida y el goce sería toda la vía de reintegración. Año 1958, su versión del sujeto y la cuestión preliminar son del mismo año. En ahí, Lacan tiene una frase clarísima sobre el goce, en el cual Yo no andaría. el universo no avanzaría. O sea que la idea de goce y de deseo la tenía bien clara ya desde el principio. No es que hay un segundo Lacan que después se habla del goce, no, ya estaba ahí.
Sí, pero la demanda materna, el deseo materno está escrito como una demanda. Bueno, está escrito con una D, qué sé yo, él utilizó esa D en ese momento. No es que no tuviera los dos conceptos. Sí, pero, a ver, es una D mayúscula, no es una D minúscula. Está bien, está bien. No es la D del deseo, es la D de la demanda, la que pone Pero- bailando con la madre. La demanda materna articulada, como dice, eso significante, puede vehicular el deseo. Es que no hay demanda. Exactamente, porque exacto, es lo que quiero decir. Si te quedas solo alienado en la demanda, es una cosa. Si te separas, es otra. Claro. Te puedes preguntar por el deseo del otro aunque no sepas. ¿Qué me desea? ¿Eh? Sí, sí. Eso es un movimiento de estar separado. Los conflictos de pareja, por ejemplo, o entre amigos, lo que sea, es siempre porque se confunde una cosa con. Porque se toma como demanda algo que es simplemente un deseo. Y la acción es cómo responde uno ante lo que puede aparecer como una demanda, una exigencia, una crítica, un comentario jodido. Lo que quiero decir es que en el fondo, si uno le da la vuelta a eso y capta que se trata del deseo invertido muchas veces, ¿no? Pues la demanda en tanto superheroica cae. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar algo de allá? No pasamos mucho. Muy clara la pantalla. ¿Los de Zoom quieren hacer alguna pregunta? Están muy cerca y no sé calibrarlos. Bueno, si no hay ninguna manita. Sí, pero Paula está ahí. Paula. Eh, Hola, Paula. Hola a todos, hola a todos. Hola Rosa, muchísimas gracias por tu exposición, gracias porque muy clara. Yo la verdad me quedé un poco, bueno, ahí preguntándome sobre lo que dice de lo psicosomático, porque me interesa, digamos. Y no sé si vos tenés algo más que decir sobre eso, digamos, o qué entendiste vos, porque hay una parte... a ver si yo lo entendí, o sea, lo psicosomático para él sería como esto que vos decías, como una coagulación, o sea, una alienación, Coagulación. esto que queda coagulado, dijiste vos. ¿Sí? Lo psicosomático como una coagulación, donde no hay separación. Donde no haya afánisis. Por eso, no hay separación. Para que haya afánisis tiene que haber separación. ¿Sí? Pero hay en una parte que te lo voy a decir. Hay en una parte que te lo digo con mis palabras, que él lo que dice es que estaríamos perdidos si consideramos lo psicosomático como en una equivalencia de que todo lo que sucede en lo psíquico sucede en el cuerpo. Exacto. ¿Entendí bien eso? Sí, bueno. Y entonces, si no es así, que yo entiendo que eso sería alienación, ¿cómo entenderlo entonces? La verdad es que yo no sé si esto sería alienación o no, porque me parece que él hablaba en este sentido como de una réplica. Es como si la gente que plantea eso en las somáticas estuvieran haciendo una réplica de los psíquicos, de los psicosomáticos. Sí, Y no hay sí, réplica, no se puede replicar eso, como si dijéramos. correcto. ¿Vale? Bien. Sí. Y entonces pregunto, esta sí es una pregunta, ¿se puede entender como la inervación somática, digamos, el pasar al cuerpo una posibilidad de intentar una separación? ¿Cómo ha sido tu pregunta? ¿Se puede? Si se puede entender la inervación somática, digamos, lo psicosomático, ¿sí? Como un intento de separación. Yo creo recordar que cuando hablaba de la libido como órgano, ¿vale? Sí. Creo que eso era, a mí me pareció que si no está ese órgano funcionando de la libido, en estos casos, son psicosomáticos. Perfecto, entendido. Estupendo. ¿Entendiste? Clarísima. Genial. Gracias. Muy bien. Gracias. Claro, por supuesto. Lo que Lacan está diciendo es a nivel de la alienación. El problema del psicosomático no está en la somática, que eso es en todo caso algo a posteriori. Es decir, que el significante
funario, digamos así, no encuentre otro significante. Porque una cosa es que ese 2 esté radicalmente reprimido, pero en nuestro discurso normal, en nuestro intercambio, estamos constantemente articulando un S1 con un S2, con un S3. Estamos generando sentido. Otra cosa es que haya un sinsentido radical y uno inconsciente. Pero, entonces, el problema es que justamente eso, entre el sujeto y el otro, entre el bebé y la mamá, no ha sido dialectizado como para que se produzca la afanisis. La desaparición del sujeto de la representación entre dos significantes. Sí. El problema está a ese nivel. Por lo tanto, en una cura de psicosomático, el trabajo es primero dialectizar eso. Después vendrá la separación. Eso Bien. Sí, exacto, sí, dialectizarlo, es la dialéctica del sujeto que exacto. Está la complicación de que se dice, no he tratado con eso, de que hay cuestiones psicosomáticas como que no hay que tocar porque ocultan una psicosis. A veces Sí. Pero por eso está bien lo que está planteando Marcelo, porque hay como un primer tiempo de ver qué lugar ocupa. Porque Muy bien. Gracias, Marcelo. Un aparataje imaginario, ¿no? Que hay que ayudar a sostener, no desarmarlo. Bueno, bien. ¿Dejamos aquí? Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.